Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo, les habla Boris Tessenghausen. Hoy, 23 de noviembre, tendremos un episodio muy intenso. Así que en este episodio, un ataque al puente energético de Moscú. Los drones han llegado hasta la capital de la Federación Rusa. Lukashenko liberó de prisión a adolescentes ucranianos. ¿Por qué los tenía detenidos allí? Hablaremos de esta historia, que es bastante compleja. Yakutia, la capital de los diamantes de Rusia, se ha quedado sin dinero para los contratistas. Cómo las sanciones frenan directamente al nuevo ejército de Putin y resulta que Rusia está entrenando a las fuerzas de seguridad de Maduro en Venezuela. Ese general que comandó y dio la orden de volar la central hidroeléctrica de Kayovka en Ucrania, ahora está formando a los cuerpos de seguridad de Maduro. A las estrellas rusas se les prohibió la entrada a Europa y ahora amenazan con regresar en tanques. ¿Y cómo se rebeló la Unión Europea contra el plan de Trump? 3 enmiendas clave a este plan serán discutidas hoy. De esto y mucho más hablaremos en el episodio de hoy. Habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. En respuesta a los continuos ataques a la infraestructura energética de Ucrania, drones ucranianos atacaron elementos del anillo energético de Moscú, tanto de noche como esta mañana. Los medios rusos informaron que los drones atacaron la central térmica en la ciudad de Shatura, en la región de Moscú. Bueno, y esto es sobre lo que decía Donald Trump, que el invierno será frío. Quizás sí sea frío, pero en Rusia los inviernos son aún más fríos, y ahora los drones ucranianos también llegan hasta allí, no solo drones, sino también misiles. Así que para que a los rusos el invierno no les parezca tan frío, los drones ucranianos encendieron una buena hoguera en esta central eléctrica de Shatura. Vamos a ver este video. Y como ya he dicho, los drones ucranianos tienen una buena costumbre: llegar y rematar el objetivo si no lo destruyeron en el primer intento. Este video fue grabado esta mañana, los drones volvieron a visitar esta central eléctrica. Esta central eléctrica es una de las principales fuentes de generación en la zona energética de Moscú. Suministra energía a través de varias líneas de alta tensión, es decir, es parte de un gran anillo que alimenta el sector oriental de la región de Moscú, el cual ya está conectado con Moscú. No es un nodo clave de la capital como la de Cherepovets, la TEC 27 o la central eléctrica de Kashira, pero es un golpe al anillo energético de Moscú. Por cierto, en el canal de Telegram, el gobernador local de la región de Moscú informó que parte de los drones fueron destruidos y que varios cayeron en el territorio de la estación. ¿Vieron, verdad, cómo caen en el territorio de la estación? Cada vez tienen nuevas formulaciones, que si cayeron escombros, que si se produjo un incendio. Recuerdo que uno de los gobernadores dijo que cayeron escombros, luego por la caída de los escombros se incendió la hierba seca y después el incendio fue por la hierba seca. Luego que si un árbol seco, y así sucesivamente, hasta que todo el objeto terminó quemándose. Por cierto, recuerdo cómo después de la explosión en una importante planta química militar en Rusia, cuando el taller de producción de explosivos simplemente voló en pedazos, las autoridades locales informaron que todo estaba bien, que no había víctimas. Bueno, tal vez tengan razón en su lógica, no hay taller, no hay víctimas. Pero lo importante es que Ucrania ha demostrado que puede alcanzar con drones los nodos energéticos cerca de Moscú y ha destruido el mito de la defensa antiaérea impenetrable de la capital. Uno tras otro, esos drones llegaban directamente a esa central eléctrica. Ahora tendrán que redistribuir de nuevo los sistemas de defensa antiaérea, pero ¿de dónde los van a sacar? No los van a quitar de Moscú, ¿verdad? Así que tal vez el invierno sea frío, la única pregunta es ¿para quién? Sí, puede que a los moscovitas no les importe en absoluto, tal vez para ellos el mundo fuera del MCAD ni siquiera existe, pero deben entender que el calor y la luz les llegan gracias a ellos. Es precisamente de allí de donde provienen.
Ayer ocurrió un acontecimiento importante. Ciudadanos ucranianos regresaron a casa, a Ucrania, desde las cárceles de Bielorrusia. 31 ciudadanos de Ucrania. Entre quienes los recibieron estaban representantes de la inteligencia militar y personalmente Kirilo Budanov. Veamos cómo fue. Luego les contaré una historia, pero presten atención a la edad de estos prisioneros. La chica que aparece en las primeras imágenes es Maria Misyuk. La arrestaron cuando tenía 16 años. Pasó 2 años en cárceles bielorrusas. La acusaron de apoyar a Ucrania, de intentar violar la ley. Es decir, al principio era un grupo de protesta de jóvenes, pintaban grafitis, pero luego ocurrió una historia extraña. Es decir, Maria Misyuk es de origen ucraniano. Según su pasaporte, se mudó a Bielorrusia con sus padres en 2022 y fue arrestada por los servicios especiales bielorrusos y acusada de que este grupo de jóvenes supuestamente preparaba algún tipo de sabotaje contra las fuerzas de seguridad bielorrusas o contra el ejército ruso. No está del todo claro. Rápidamente armaron una película propagandística en Bielorrusia llamada Niños en la mira, reclutados por el enemigo. Esta película se emitió en el canal de televisión ONT. Y María es una de los 7 adolescentes que fueron detenidos por colaborar con los servicios secretos ucranianos. Supuestamente ella creó una célula anarquista llamada los Ruiseñores Negros. ¿Ven cómo son las cosas? Al mismo tiempo, no hay ninguna prueba de que ella haya participado en alguna organización. ¿Saben cuántos años le dio el régimen de Lukashenko por esas organizaciones? 13 años. Es decir, si no la hubieran liberado ahora, habría pasado otros 11 años en las cárceles bielorrusas. Me encontré con un análisis de esa película propagandística, en el que los especialistas señalan que, lo más probable, fue el propio KGB quien creaba los canales, se comunicaba con los adolescentes, los provocaba y les sacaba información. ¿Y tú quieres ayudar a Ucrania? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a llegar? Y así sucesivamente. Es decir, eran los agentes del KGB bielorruso quienes hacían esto para identificar a los adolescentes con tendencias de protesta. Y bajo la apariencia de supuestos patriotas ucranianos o de servicios especiales, intentaban de esta manera ni siquiera reclutarlos, sino simplemente sacar de los adolescentes esa actitud de protesta. Y luego documentaban todo y les imponían esas penas monstruosas. Lukashenko en 2020 tuvo mucho miedo de la juventud. La juventud lo asustó terriblemente, cuando muchos bielorrusos, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles. Protestaban contra la falsificación de las elecciones. ¿Recuerdan cómo Lukashenko, asustado, corría con un chaleco antibalas que ni siquiera le cerraba y con un fusil Kalashnikov sin cargador? Después de eso empezaron a apretar las tuercas y prácticamente a destruir toda la oposición. Así empezaron a filmar esas películas y a encarcelar a los jóvenes de manera ejemplar. Y para que no se les ocurra a otros, encarcelaremos a chicos de 16 años. Y si es necesario, también encarcelaremos a chicos de 14 años. En ese entonces, un conocido mío cayó en esa trituradora en Bielorrusia. Pasó bastante tiempo en una celda en el centro de detención preventiva. Cuando lo encontré en Kiev, simplemente no lo reconocí. Es decir, era como un fantasma. Y él contaba que lo mantenían en una celda donde no se podía ni sentar ni ponerse de pie. La luz estaba encendida todo el tiempo. La música sonaba constantemente para que fuera imposible dormir.
Por eso, cuando Lukashenko se hace pasar por un anciano enfermo o un campesino algo tonto, siempre hay que recordar lo que ha hecho todos estos años, cómo destruía físicamente a la oposición y a los disidentes, y cómo metía a niños en la cárcel. Bueno, y para todos los que han sido liberados, es una gran alegría. Me uno a la alegría de los familiares que recibieron a sus seres queridos después de estos, de las cárceles bielorrusas, y por supuesto agradecemos también a la Embajada de Estados Unidos que participó directamente en esto. Amigos, les recuerdo que ahora estamos recaudando fondos para nuestros militares. Ahora tenemos varias colectas, pero trato de ir alternándolas de alguna manera. Quisiera ayudar a todos, a nuestros militares. Y esta colecta, ayer hubo un pequeño problema con el sonido, lamentablemente. Tal vez alguien no escuchó el mensaje. Yo cuento las historias de quienes se dirigen a nosotros. Y esta es la historia de una chica llamada Dasha. Tiene 23 años. Quizás no fue correcto decir chica, bueno, de la guerrera Dasha. Así sería más correcto decirlo. Dasha trabajaba en la televisión pública, grababa reportajes sobre seguridad. A menudo, junto con el equipo de grabación, quedaban bajo fuego enemigo, grababan entrevistas con militares, y en algún momento sintió que no era tan útil en la vida civil. Se unió a la 26ª Brigada de Artillería Independiente el 9 de mayo de este año. Recibió entrenamiento en la 3ª Brigada de Asalto Independiente y ahora Dasha es militar de la 26ª Brigada de Artillería Independiente. Tanto Daria como sus compañeros de servicio grabaron un mensaje dirigido a nosotros. Ayudémosles. Escuchen este mensaje. Вітаємо! Ми бійці 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Напередодні підрозділи дивізіону артилерійської розвідки нашої бригади втратили звукометричні комплекси Барак-2. Для нас це не просто техніка. Барак-2 виявляє роботу великокаліберного кулемета на відстані до 12 кілометрів, а мінометів і артилерії до 30. Це дає можливість точно відстежити вогневі позиції противника, швидко реагувати і, найголовніше, рятувати життя наших побратимів. Без цих звукометричних комплексів наша розвідка втрачає критичну перевагу над ворогом. Ми просимо вашої допомоги, щоб якнайшвидше придбати нові Барак-2 і повернути нашим воїнам інструмент, який рятує життя і підвищує ефективність оборони. Кожен донат – це вклад у безпеку на передовій і в життя ваших чоловіків, синів, дружин, які стоять на захисті нашої країни. Дякуємо за вашу підтримку і небайдужість. Разом ми сильніші. Слава Україні! Героям слава! Así son las cosas para los soldados de la 26ª Brigada de Artillería Independiente. Ahora mismo se encuentran en uno de los frentes más calientes, en la dirección de Pokrovsk, y este complejo de sonometría Barak-2 les resulta sumamente necesario. Pero creo que ustedes lo entienden perfectamente. Ayudémosles. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Monobank, Privatbank y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. A todos y cada uno siempre les doy las gracias de todo corazón, tanto de mi parte como de parte de nuestros defensores. Ustedes son una gran fuerza y juntos podemos lograr mucho. Por eso ayudemos a nuestros defensores. Y como es tradición, saben, hablamos de personas luminosas, de esas personas fuertes, de acero, que defienden a Ucrania, pero lamentablemente también hay otros en este mundo. Y ahora un poco sobre ellos. Alemania negó la entrada a un patriota Z y representante de Putin. Al actor Sukhorukov ahora le promete venir a Alemania en un tanque, es decir, este actor putinista Sukhorukov, y le negaron la expedición de la visa Schengen en Alemania. Él mismo lo contó en los comentarios y resulta que la parte alemana indicó de inmediato dos razones por las que este Sukhorukov no puede venir. El primer punto. Uno o varios estados consideran que representa una amenaza para sus relaciones internacionales. El segundo punto, que puede ser peligroso para el orden público o la seguridad interna. En general, todos los que apoyan a Putin deberían recibir una negativa a la visa Schengen con la mención de estos puntos. Y este Sukhorukov, diciendo que me han catalogado como terrorista internacional, empezó a amenazar diciendo que entonces vendría en tanques. ¿A dónde vas a ir? ¿En qué tanque vas a venir?
Él es un partidario activo de Putin, un adepto de esta guerra criminal. Ha apoyado repetidamente la agresión rusa. Llamó a Putin una personalidad histórica, la más fuerte y única de nuestro tiempo. Y dijo que solo por el puente de Crimea ya se le podría pintar en un icono. A Putin se le puede pintar en un icono. Pues ve a pintar en Sisran, quédate ahí y no andes merodeando por esos Schengen. Ve y pinta a Putin, no sé, en algún lugar de Perm en un icono. Entonces, ¿para qué fue él a ese asqueroso occidente donde ocurren valores no tradicionales y todo tipo de horrores? Resulta que él planeaba pasar la Navidad en Alemania. ¿Entienden? En general, este es un comportamiento típico de un patriota Z. Denos una visa, queremos ir a su país, es bonito, está decorado, todo está limpio aquí, pero en realidad los odiamos, de verdad. Ojalá pudiéramos traer Rusia aquí también, pero aún así queremos ir a su país. Y si no nos dan la visa, entonces iremos a su país en tanques. Así es la verdadera esencia de los propagandistas Z. No les da miedo ir al nido de los valores no tradicionales, y muchos incluso compran propiedades allí. Y este Sukhorukov, solo les recuerdo, es el héroe de las películas Hermano y Hermano 2. Ese calvo tan desagradable que hablaba sobre Crimea, sobre los banderistas, algo así. Insultaba a todas las naciones posibles y demás. Eso es realmente basura. Es interesante que ahora en Rusia estén mostrando esas películas, Hermano, Hermano 2, que alguna vez fueron consideradas de culto. Allí se muestra la verdadera actitud de los rusos hacia todas las demás naciones, donde insultan absolutamente a todos. A los representantes del Cáucaso, ucranianos, estadounidenses, a todos simplemente, y hablan sobre la misión especial de los rusos en este mundo. Sí, una misión especial, esa es la que tienen, robar, llevarse cosas, amenazar. Esa probablemente es la misión especial. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí nos esforzamos por desenmascarar las mentiras y la propaganda rusa. A veces no es nada fácil. Es decir, el grado de impregnación de propaganda rusa en algunos personajes a veces realmente sorprende. Así que suscríbanse y hagan que sus conocidos también se suscriban. Y aquí también aparecen datos muy interesantes sobre la cooperación entre el régimen de Maduro y el Kremlin. Resulta que adivinen quién encabeza la misión de entrenamiento de militares en Venezuela. En una entrevista, el general ruso Kirill Budanov, quien es el jefe de inteligencia ucraniana, contó que Rusia sigue manteniendo su contingente militar en América Latina y está ampliando la cooperación con el régimen de Nicolás Maduro. Actualmente hay más de un centenar de instructores militares rusos en Venezuela. Están dirigidos por el coronel general Oleg Makarevich, comandante del llamado Grupo Operativo Ecuador del Ministerio de Defensa de Rusia. Él es quien dirige la formación de las fuerzas de seguridad venezolanas. En primer lugar, Rusia ahora comparte su experiencia con sus socios dictadores en la represión de protestas. Es decir, esto es probablemente lo que le espera a Maduro. De la misma manera que en 2020 llegaron a Bielorrusia especialistas rusos en represión de protestas, ahora ocurre lo mismo con Maduro. Maduro recibe ayuda y prepara a sus fuerzas de seguridad para un escenario similar. Además, el jefe de la inteligencia ucraniana dice que cumplen el papel de asesores e instructores militares, y este es el entrenamiento de infantería, fuerzas especiales, operadores de vehículos aéreos no tripulados y trabajos de reconocimiento y comunicaciones. Este mismo Makarevich se encuentra y el grupo principal de rusos se encuentra en Caracas. Bueno, entonces, este Makarevich comandó el grupo de tropas del Dnieper durante la invasión a gran escala de Ucrania. Es decir, fue él quien en junio de 2023 organizó la voladura de la central hidroeléctrica de Kayovka. Un crimen que causó una grave catástrofe humanitaria, ecológica y también económica para Ucrania. Es decir, los rusos en ese momento se estaban retirando detrás del Dnieper y necesitaban detener la contraofensiva ucraniana en el sur, y simplemente volaron la presa de la central hidroeléctrica de Kayovka, inundaron territorios, incluso aquellos donde vivía gente, y de esta manera, bueno, simplemente unos clásicos monstruos, nada más. Además, en ese momento los rusos contaban, al principio decían lo bien que lo habían hecho, cómo habían hecho estallar la presa,
Luego, de repente, empezaron a decir, no, no, no fuimos nosotros, fueron los ucranianos quienes la volaron. En ese momento los rusos controlaban completamente la presa, estaban apostados allí. Y la explosión ocurrió desde dentro, había que colocar allí una cantidad considerable de explosivos. En fin, después se demostró que fue Rusia quien lo hizo. No sé por qué mienten todo el tiempo, pero ya todos saben que son unos monstruos, que son una plaga. ¿Por qué intentas justificarte? Todo. Simplemente dices, sí, somos ghouls, somos los más acabados, así que ¿qué puedes esperar de nosotros? Probablemente sería más fácil de esa manera. Y luego llegó una noticia que no pude ignorar. Yakutia, resulta que los pagos a los veteranos de guerra en Ucrania se han suspendido porque no hay dinero en la caja registradora. No hay dinero en el tesoro. Se acabaron para los participantes de la guerra contra Ucrania. Así lo declaró el ministro de Finanzas de la República, de apellido Alexeev. Y según él, en este momento no hay dinerito. Tenemos esta situación, declaró el ministro. Vamos a reformular la noticia de otra manera. Yakutia detuvo los pagos a los participantes de la guerra por falta de dinero. ¿Saben cómo sonaría? Bueno, para que quede claro que Rusia no es en absoluto una gran familia multinacional. La capital del diamante de Rusia resultó ser una región que no puede pagar a sus contratistas. La capital del diamante de Rusia. Yakutia es una región que le da a Rusia más del 90%, 5% de los diamantes rusos. El 80% del gas en el este también es de Yakutia. La clave para la fuerza de Siberia. Este yacimiento de Chayanda es la clave para la fuerza de Siberia. Enormes reservas de oro, estaño, metales de tierras raras, carbón, petróleo. Es decir, es uno de los mayores donantes de materias primas de toda Rusia y al mismo tiempo una de las regiones más pobres. Está entre las 5 regiones más aisladas. El 80% del territorio de Yakutia no tiene carreteras de uso durante todo el año. Bueno, ¿para qué habría que haberlas allí? Eso es todo, es invierno, no hay caminos. En esencia es una colonia oligárquica de materias primas dentro de la propia Rusia, es decir, allí una sola corporación controla todo, Alrosa es esa corporación. Pero esto ya será un mensaje para nuestros socios occidentales o probablemente en mayor medida para los socios de ultramar. Si se levantan las sanciones a Rusia y se empieza a comerciar a plena capacidad, habrá pagos para los contratistas en Yakutia e incluso sobrará. Cuanto más rápido levanten las sanciones a Rusia, levanten las sanciones y empiecen a comerciar, más rápido Putin reunirá un nuevo ejército para una nueva guerra. Aquí la dependencia es lineal, así que si quieren una nueva guerra, por supuesto, levanten las sanciones. Y ahora, a una de las noticias clave de esta semana, los líderes de la Unión Europea enviaron a Washington una versión de trabajo de sus propuestas. Es esa, la que es alternativa al plan de Trump. Bueno, más exactamente, están intentando modificar o cancelar algunos puntos del plan que presentaron los Estados Unidos a Ucrania. Rubio y Witkoff participarán hoy en las negociaciones en Ginebra. Por su parte, la Unión Europea, Canadá y Japón declararon que el plan de Trump para Ucrania, en su forma actual, no puede ser aceptado. Es decir, eso está claro. El propio Trump, por cierto, dijo, cuando le preguntaron, ¿es esta la versión final? Él respondió, no. Pero luego dijo que si Zelensky no acepta, entonces que siga, pues, luchando. Bueno, por supuesto. Bueno, dijeron que puede servir de base, lo expresaron de manera diplomática, pero que hay que perfeccionarlo. Y lo más interesante es esta noticia, que realmente dice mucho. Esta es una lista de deseos rusa, no un plan estadounidense, dicen en el Senado de Estados Unidos, pero Marco Rubio lo niega públicamente, no públicamente. Cito. El secretario de Estado, Marco Rubio, nos contactó por teléfono esta tarde. Creo que dejó muy claro que éramos los destinatarios de una oferta que había sido transmitida a uno de nuestros representantes. Esta no es nuestra recomendación, no es nuestro plan de paz, dijo el senador republicano y correligionario de Donald Trump, Michael Rounds, en el Foro de Seguridad de Halifax, que se celebra en Canadá. Y el senador Angus King, de Maine, añadió que Marco Rubio llamó al plan una lista de deseos rusa. No era un plan del gobierno de Estados Unidos.
Tanto Rubio como su ministerio, el Departamento de Estado, se pronunciaron sobre las declaraciones de los senadores en la red social X. Rubio escribió lo siguiente allí. La propuesta de paz fue elaborada por Estados Unidos. Sirve como una base sólida para las negociaciones actuales. Se basa en las propuestas de la parte rusa, pero también en las propuestas anteriores y actuales de Ucrania. Qué interesante. ¿Saben lo que pasó? Aquí está el clásico. Esa misma diplomacia estadounidense se topó simplemente con el caos, con acuerdos entre bastidores, con enviados personales de algún tipo, con el reemplazo de los que no convenían. Así que Kellogg a un lado, Driscoll, ve tú y negocia. Witkoff fue a ver a Putin sin estar preparado. No pasa nada. Entendió mal a Putin. No pasa nada. Por ese malentendido organizaron una cumbre en Anchorage. No pasa nada. Adelante, Witkoff, continúa. Marco Rubio se ve obligado a equilibrar entre no enfadar a su jefe y de alguna manera demostrar que las instituciones aún funcionan, que no están destruidas. Hay algún tipo de camino de los Estados Unidos, hay algunas doctrinas, hay algunas cartas, todo eso existe. No os preocupéis, esta es la situación ahora. Pero las cosas se le están poniendo cada vez más difíciles. Porque una nota y un enviado personal ahora funcionan en lugar de todo el Departamento de Estado. Bueno, aquí están los 3 puntos que Europa ya ha formulado para el plan de Trump. Esto lo escribe el Washington Post. Entonces, en el documento con el que los europeos llegaron a las negociaciones en Ginebra hay 3 puntos principales. Primer punto. No se impondrán restricciones a las Fuerzas Armadas de Kiev, es decir, no habrá reducciones a la mitad ni nada por el estilo. Bueno, eso es lógico. El agresor no reduce sus fuerzas armadas, pero al que atacaron le dicen, redúcelas a la mitad, porque si no, no puedo vencerte. Bueno, eso es un sinsentido. En general, cuando vieron este punto, a nadie se le ocurrió nada, por casualidad. Ucrania volverá a tener el control de la central nuclear de Zaporilla y de la presa de Kajovka, así como también obtendrá pasos sin obstáculos por el río Dnieper y el control sobre la lengua de Kimborn. Bueno, está bien. Ese también es un punto que existe. Otros conflictos territoriales serán considerados después del alto el fuego, según la propuesta. Es decir, Ucrania no retira sus tropas del Donbass para lograr el alto el fuego. Bueno, como sabemos, Rusia no quiere aceptar un alto el fuego bajo ninguna condición. Es decir, este punto claramente no será aceptado por Rusia. De hecho, ahora dicen que ni siquiera han visto ese documento. Aunque Dmitriev lo escribía a mano y se lo pasaba a Witkoff. Por cierto, sobre el hecho de que Putin no quiere en absoluto un alto el fuego. De ninguna manera. ¿Cómo se relaciona esto con la declaración de Donald Trump de que Putin quiere la paz? Trump dice que Putin quiere la paz. Y Trump le dice detengamos el fuego primero, pero Putin dice que no. Entonces, ¿cómo quiere la paz? ¿Cómo quiere la paz? Incluso cuando Donald Trump insistió en ello. ¿Cómo se puede querer la paz si ni siquiera quieres cesar el fuego? Bueno, en fin, nosotros lo entendemos todo. A veces uno ve estas noticias, a veces escucha estas declaraciones como que los ucranianos vayan a Rusia, hagan amistad y se olviden de esta guerra, que comercien con ellos. Cuando escuchas esto de la vicepresidenta, a veces parece que, bueno, de alguna manera, ¿en qué momento este mundo tomó el rumbo equivocado? Pero amigos, quiero decirles lo siguiente. Me parece que ha llegado el momento en el mundo en que el bien debe unirse y simplemente destruir todo el mal. Es decir, el bien ya debe estar con los puños, con puños americanos, con bates de béisbol. De lo contrario, no se puede vencer al mal en este mundo. Y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal. Y les pido mucho, apoyemos a nuestros defensores, apoyemos a Dasha, apoyemos a su brigada de artillería. Ahora mismo lo están pasando muy difícil y nosotros podemos ayudarles. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.